Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Sosa, estudiante del último año de la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente CUNORI. Bienvenidos a una emisión más de CUNORI Comunica, martes 14 de junio, donde vamos a conocer el quehacer de la academia en el oriente de Guatemala. Esperamos que el contenido que se transmite en esta oportunidad sea del interés de todos los televidentes. Somos parte de la Universidad del Pueblo. Es por eso que CUNORI comunica el desarrollo de la academia en nuestra región. Esto es CUNORI comunica. Muchas gracias a CUNORI Comunica y al Cable de Telecom por el espacio. En esta oportunidad estamos representando a la carrera de Pedagogía y principalmente vamos a conversar con una docente de la carrera sobre un tema muy interesante que todos los docentes a nivel superior están padeciendo o muchas veces quizás no nos damos cuenta. Y pues la docente que está acá a mi lado, ella tiene una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, también una licenciatura en Psicología Clínica y es magíster en Psicología Clínica y Salud. El día de hoy vamos a conversar un tema muy interesante y que muchas veces en las mil ocupaciones que tenemos nos descuidamos de esto. Entonces el día de hoy hablaremos sobre el síndrome de burnout en los docentes a nivel superior. Bienvenida, licenciada Ana Beatriz Villela. Gracias, Jocelyn, gracias CUNORI Comunica por esta oportunidad de poder hablar de un tema tan importante y que la pandemia ha venido a agudizar, como es el tema del burnout o burnout, como dicen algunas personas, ¿verdad? Pero que traducido a la lengua castellana lo que significa es el síndrome del quemado. Entonces esperamos hoy pues poder aclarar, ¿verdad?, algunas dudas sobre este tema y que los que nos dedicamos a la docencia podamos evaluar en qué punto estamos nosotros para hacer las correcciones pertinentes y tener una mejor calidad de vida, que esto va a redundar en el trabajo que nosotros realizamos como docentes. Para poder conversar sobre este tema muy interesante que todos los docentes a nivel superior deberían de conocer, vamos a ver un pequeño video en el cual nos ilustra cuáles son las situaciones que se manifiestan en cada una de las personas.
Luego de poder visualizar el video, vamos a seguir conversando con la maestra Ana Villela, el cual pues me gustaría que nos explicara qué es burnout. Burnout es una patología, podemos decirle, porque esto se ha convertido en una enfermedad que ha afectado a los grupos de trabajo, principalmente los de salud, los de docencia y las personas que trabajan en finanzas. Cuando hablamos de burnout, le decía hace un momento que la traducción a esto es el síndrome del quemado. Es cuando la persona ha llegado a un agotamiento físico y mental que ya le impide realizar su labor de la mejor manera. Y decía que estas tres profesiones figuran en los estudios como las más afectadas por el burnout. Hablemos, por ejemplo, de los profesionales de la salud. Ser profesional de la salud siempre es estresante. No hay nada más difícil que, por ejemplo, trabajar con personas. Pero cuando ese trabajo implica restaurar la salud de las personas, la presión, el estrés es mucho mayor. Ahora pongámonos a pensar, por ejemplo, en las personas que atendieron los hospitales de enfermos de COVID. ¿Cómo estará la situación mental, emocional y física de estas personas actualmente? El segundo grupo, ¿verdad?, afectado en su mayoría es el de la docencia. Y el de la docencia dirán, ¿por qué? Porque muchas personas no comprenden realmente cuál es la labor de un docente, ¿verdad? Yo escucho que cuando alguien dice que es docente, la gente dice, ¡ay, qué rico!, ¿verdad?, ser docente. Mire, estos tienen 2 meses de descanso y solo van 5 horas en la mañana, pero la persona no visualiza realmente cuál es el trabajo de un docente. Porque el trabajo de un docente no solamente es presentarse frente a los estudiantes. El presentarse a los estudiantes, si vamos a hablar, aquí estamos hablando de docencia superior, pero si nos vamos a uno de preprimaria, la gente piensa que ser maestro de preprimaria es la cosa más sencilla, ¿verdad?, que es de ir a jugar. Pero hasta lo lúdico tiene una planificación y esa planificación implica horas de elaboración de material para que usted, señor padre de familia, llegue al aula de su hijo y la vea bien decorada. Usted no sabe cuántas noches de desvelo implica eso para que su niño disfrute de un ambiente agradable. La planificación de las clases, la corrección de las pruebas que se practican a los estudiantes. Y hoy, principalmente que estamos en pandemia, el proceso administrativo que el docente debe realizar también. Porque al estar trabajando en línea, por ejemplo, en el sector público, hay personas que no tienen acceso, los estudiantes, a dispositivos móviles donde puedan tener esta información. ¿Qué se ha hecho? Se ha trabajado con guías. ¿Las guías vienen hechas de una vez? Pues no, ¿verdad? Se tienen que elaborar, se tienen que calificar, se las tienen que ir a entregar, las tienen que ir a recoger y ese es un trabajo desgastante, enviar mensajes por WhatsApp, utilizar una plataforma digital. Muchos de los docentes, por ejemplo, de mi generación, no estábamos tan generalizados en el uso de la tecnología. Si bien usábamos redes, pero no plataformas digitales que permitieran llevar esta información a los estudiantes. Esa es solo la punta del iceberg, por ejemplo, de todo el cansancio que esto conlleva. Porque no es solamente de sentarse frente a una pantalla, ¿verdad?, a una cámara que el estudiante nos ve en la pantalla, sino que esto implica además un costo económico. Este costo económico significa que, por ejemplo, las instituciones para las que trabajamos no pagan nuestro internet, lo pagamos nosotros. Si usted quiere un Zoom de paga, también tiene que pagarlo y se paga en dólares, aunque sea una mínima cantidad, pero eso significa que hay un desajuste en su presupuesto. El hecho de que las universidades, los colegios, las escuelas exijan evidencia del trabajo realizado porque no nos están viendo, no hemos ido a poner la huella de que estamos asistiendo o que firmamos,
Eso de generar esas evidencias implica un trabajo enorme para el docente y también para el estudiante. O sea, el desgaste viene siendo en ambos lados. Porque un estudiante, por ejemplo, que tiene que sentarse a la computadora o en su dispositivo móvil, también implica eso, un costo económico y un costo de tiempo mayor que el que invertía para ir a la universidad, por ejemplo, y sentarse y tener un momento de receso cuando a veces, ¿verdad? Que cuando se está en línea usted no tiene ni el espacio de poder ponerse de pie y estirar las piernas. Entonces, eso, más las exigencias del sistema educativo, la competencia laboral que nosotros tenemos, que pretendemos que nuestros estudiantes adquieran, y es una carga bastante pesada de llevar. Y eso que estamos hablando solo en el área del trabajo, pero hay un área que nosotros no podemos desprender. Y es que tanto docentes como estudiantes también somos personas individuales. También tenemos familia, también tenemos hijos, también tenemos otras obligaciones que, como ustedes sabrán, ¿verdad? Ser maestro en nuestros países de Latinoamérica no es una paga enorme, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede subsistir únicamente con un empleo. Entonces, algunas personas realizan otros empleos al mismo tiempo y el trabajo se multiplica. Si estuviéramos hablando específicamente de un trabajo presencial, también la situación interpersonal, laboral con los otros miembros del grupo, también causa un estrés laboral. La presión de un jefe exigente también es otra presión añadida, ¿verdad?, a este trabajo que realizamos. Y entonces el burnout, entre digamos, como la ausencia de la armonía con las condiciones de trabajo, la actividad laboral pudiera tener un impacto negativo en la salud. Cuando hablamos de la salud no es la ausencia de la enfermedad, ¿verdad?, sino que la salud es algo que implica mucho más. Implica un sentimiento de bienestar, de que yo como persona me sienta bien ante lo que hago. Y muchas veces, aunque a mí no me esté dando gripe, yo no me siento bien con el trabajo, no me siento a gusto, me siento sofocada, inundada, ¿verdad?, de trabajo, y esas obligaciones ya van a presentar otros cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel interrelacional, ¿verdad? Cómo me relaciono yo con las demás personas, lo que va a derivar en la productividad en mi trabajo, que esa productividad no sea la que se espera. Muchas gracias, maestra. Y usted nos hacía mención de varios factores que nos afectan, y no solo a los docentes, sino que como personas, ¿verdad?, como seres humanos. Pero me gustaría también conocer cómo los docentes a nivel superior se deberían de preocupar, ¿verdad?, o cómo en este caso debería de preocuparnos este tema, en el cual conozco de muchos profesionales docentes universitarios de que trabajan de lunes a viernes, tienen una familia, tienen hasta 2 y 3 trabajos entre semana. Entonces, ¿cómo, verdad?, cómo el poder tal vez tener organizado? Y muchas veces creo que tenemos estos síntomas y no nos damos cuenta. Muy bien, lo primero es identificar los síntomas, porque que tenemos una carga de trabajo, pues eso ya lo tenemos identificado, ¿verdad? Ya uno sabe cuántas horas al día le va a dedicar a esto, ¿verdad? Y realmente esas horas, aunque lo tengamos identificado, nunca son las que nosotros pensamos. ¿Cómo darme cuenta, por ejemplo, que yo estoy ante un síndrome de burnout? Alertas, por ejemplo, ¿verdad? Las primeras, pudiéramos decir, son las cognitivas o mentales, que es el sentimiento de fracaso. Yo no sé si alguien de la audiencia que es docente alguna vez no ha experimentado ese sentimiento. Si no lo ha experimentado, usted está completamente bien. Usted hace un trabajo de 100 puntos. Pero ese sentimiento de frustración, de que usted prepara una clase, se esfuerza un montón, investiga, busca videos, busca estudios para poder reforzar ese conocimiento, y los alumnos no leyeron ni siquiera la guía programática para saber cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, cuando yo tengo burnout, eso ya no me causa simplemente una molestia, eso me causa una frustración. O sea, ¿yo qué hago aquí, verdad? Yo aquí me esfuerzo al máximo y no obtengo resultados. La impotencia, el desamparo. Cuando decimos el desamparo es como que yo voy nadando contra la corriente. Y yo sé que los profesores universitarios sentimos eso, ¿verdad? Porque la universidad se preocupa de los estándares que los alumnos deben llenar, pero no de las condiciones en las que el docente debe
¿qué le digo yo? Actuar o los medios que debe tener a su alcance para poder desenvolverse. Y nos sentimos desamparados. Si, por ejemplo, yo fuera docente más precaria de lo que soy y no tengo una computadora para dar clases, yo tendría que ir a un café internet todas las veces que quiera dar mi clase. ¿Eso cuánto me va a implicar? Un montón. Me siento, pues, en ese punto de vista desamparada, frustrada, a veces inadecuada como profesional. Actualmente, ¿verdad? Los programas, esto sería como dentro de lo normal, aunque lo normal no existe, porque bajo qué norma lo medimos. El hecho de que, por ejemplo, nos dicen a nosotros que usemos una plataforma. Y hay miles de plataformas con las cuales nosotros no estamos familiarizados, ¿verdad? A mí personalmente me pasó algo y gracias a Dios tuve estudiantes muy colaboradores, ¿verdad? En el grupo. Aquí, por ejemplo, yo mis clases las doy, y esto no se va a tomar como publicidad por Zoom, pero por ejemplo yo no había usado Moodle. Y entonces cuando quería ingresar, perfecto, ingresaba, empezaba a hablar y quería poner mi presentación y nadie la veía. Entonces tenía una estudiante, eso fue en CUNISAB, tenía una estudiante que se llamaba Silvita, y Silvita, por favor, mándemela por correo, licenciada, mandar la presentación por correo para que ella la pudiera transmitir porque yo no podía por la mía. Y así habemos muchos, ¿verdad? Las tareas, se me desaparecen las tareas que se me hicieron en esta plataforma, en la otra, se cae la plataforma. O sea, esas condiciones, por ejemplo, yo no las puedo llenar y eso me genera sentirme un ser humano no apto para este trabajo en ese momento. Eso puede pasar en un momento también la dificultad para ver los aciertos del éxito. Nosotros como maestros tenemos una labor muy gratificante realmente. Sembramos, pero casi nunca vemos los frutos. Por ejemplo, una persona que invierte en la bolsa de valores se estresa un montón, pero al rato pues mira un platerío que está a su favor. También puede ver lo contrario, puede ver cuánto perdió. Pero nosotros como maestros esto es invisible hasta cierto punto. Y eso a veces también, el no ver los resultados de nuestra siembra, el no ver la cosecha, a veces también nos frustra. Estos signos cognitivos también se van manifestando como con la pérdida de la atención. Estamos de repente dándole clases, ¿qué les iba a decir? O como, y yo no encuentro el ejemplo, ¿verdad? Entonces yo ya me voy dando cuenta que yo no estoy bien, estoy quemada. Porque eso es lo que significa burnout, ¿verdad? Estoy quemada porque hace 5 años yo tenía esa facilidad de encontrar los ejemplos de lo que quería explicar. O si, por ejemplo, el estudiante me dice, profesora, y así eso que usted está explicando en la vida cotidiana, ¿cómo pudiera ser? Y entonces yo empiezo a ver, pues ¿cómo, verdad? Permíteme un momento. Y empezamos a pensar, entonces yo debo de tener una alerta ahí. Yo estoy ya siendo quemada porque ya tengo dificultad en la atención, en la concentración, en poder encontrar aquellos resultados que yo necesito al instante. También la ansiedad. La mayoría, por ejemplo, no solo estábamos ansiosos por la pandemia, sino por este tipo de situaciones, a veces frustrados también por la manera en que se recibe esto, ¿verdad? Que al alumno puede parecer monótono. Si bien usted está en un aula, a veces le basta un marcador para poder dar clases, pero tiene esa capacidad de movilidad, de interrogar face to face a los estudiantes, cosa que no podemos hacer porque yo no puedo exigirle a un estudiante, aunque sé que algunos lo hacen, que tenga su cámara encendida. ¿Por qué? Porque si este muchacho está en un dispositivo móvil a la cual le puso 25 quetzales de carga, ¿qué va a pasar si yo exijo que su cámara esté encendida? Hay mayor consumo de datos también. Entonces, cuando yo empiezo a ver que todo eso se me dificulta, la falta de motivación, yo me levanto todas las mañanas para ir a dar clases porque tengo que ir. Pero a mí, en mi cabeza no me dice algo, qué calidad que ya amaneció, ¿verdad? Vamos a ir a dar clases. Entonces ahí yo empiezo a ver que estoy saturada, estoy quemada, me siento agotada. Esos son solo los síntomas cognitivos, aunque no los mencioné todos. Pero también tenemos los síntomas fisiológicos. Cuando mi cuerpo ya no empieza a funcionar bien, gracias a este agotamiento mental. Entre ellos, ¿verdad? Pudiéramos ver, por ejemplo, que yo empiezo a sentir lumbalgias, o sea, me duele esta parte de la espalda, el sistema musculoesquelético se encuentra tan estresado que yo hago así, se puede oír el crujir de mi cuello, problemas estomacales,
¿qué le digo? Dolores de cabeza, hay tantas situaciones, incluso, ¿verdad? Alteraciones gastrointestinales, taquicardias y todo ese tipo de situaciones que yo considero que me las genera mi ambiente laboral o mi trabajo que ya me está consumiendo. Hay otras alertas, por ejemplo, comportamentales. El comportamiento también se ve afectado, digamos, en el aspecto de nuestras reacciones ante las personas. Espero que lo que voy a citar ahorita no se vea, ¿verdad?, como una crítica, ¿verdad? Pero es la visión que tenemos desde otro punto de vista, desde los zapatos de esta persona. Se ha vuelto viral, por ejemplo, un video de un profesor que se enoja porque lo saluda. Pero si nosotros somos más objetivos a esto, vamos a ver que no solo es porque lo saludan, ¿verdad? Es que la persona ha iniciado su clase y a lo mejor se le interrumpe y esta persona ya está estresada. No sabemos cuántas clases más ha tenido antes de esta. No sabemos, por ejemplo, el esfuerzo que esta persona está teniendo tal vez físicamente. Entonces, hay muchas áreas de donde podemos partir. Algunos dicen que el profesor es bravo, o sea, ya ni es enojón, es bravo el profesor, ¿verdad? No se le puede, pero no estamos viendo también que esta es una persona humana que se cansa, que está saturado y que a lo mejor tiene 35, 40 años de estar haciendo la misma tarea y es tan fácil para la persona que no está en los zapatos de él decir, ay, pues si ya no quiere trabajar, que renuncie. ¿Y de dónde vive esta persona? En el sistema en que nosotros vivimos, si usted se jubila, por ejemplo, también van a pasar a veces hasta 1 o 2 años a que le empiecen a pagar su jubilación. Y eso no lo piensan las personas, ¿verdad? No piensan que ese es su medio de vida y que esa persona es un ser humano y también está cansado. Es fácil decir que se vaya, que renuncie si no le gusta. Vamos a una oficina pública donde un empleado atiende gente, ¿verdad? A veces yo veo memes sobre ciertas instituciones donde la gente atiende mal, pero no están viendo las condiciones de trabajo en las que estas personas están también. Entonces, para mí como persona, para identificar mi burnout, ¿qué hago yo? Entonces yo veo, pues yo ya me estoy enfermando mucho. A mí el trabajo ya no me está haciendo mucha gracia, no me está gustando. Por ejemplo, también mis reacciones conductuales ya no son las que tenía antes, donde me agradaba cuando me preguntaban, porque yo me podía expandir en mi tema, sino ya me causa cierta molestia. Fíjese que si ustedes fueran acuciosos, si buscaran por favor en el internet videos sobre cómo combatir el burnout y contrastan, por ejemplo, los videos europeos con los videos latinoamericanos, hay una enorme diferencia entre las sugerencias que se dan para los europeos y las sugerencias que se dan para nosotros. En Europa, por ejemplo, dice, si usted siente que ya está siendo víctima de burnout, váyase de vacaciones. ¿Cómo hacemos nosotros en Guatemala para irnos de vacaciones? Yo no puedo decir, miren, jóvenes estudiantes, a partir del 6 de abril al 6 de septiembre no voy a venir. ¿Cómo? No se puede, no se puede. No es, váyase de vacaciones, ¿verdad? No es algo tan sencillo. Allá dice también, renuncie, cámbiese de trabajo. Y aquí usted cambia de trabajo, no encuentra otro. Y no es como que digamos que yo me resigno a este trabajo, pero sí debo encontrar estrategias, ¿qué le digo? Factibles, ¿verdad? Para poder vivir con esta situación, porque nosotros ahí sí vivimos en una situación de desamparo. Yo no me puedo ir del trabajo porque me cansé. Ni puedo decirle a mi jefe, por favor, voy a hacer un paro de tantos días, ¿verdad? Mientras me repongo para seguir. ¿Cuál creen usted que sería la respuesta? Usted que ha vivido en este medio también. Mire, pues si ya no quiere trabajar, renuncie, ¿verdad? Y renuncie, ¿para dónde voy aquí? Las vacaciones, es cierto, son pagadas, pero eso es en el momento que la institución las establece, no cuando yo las quiero, porque hay un ciclo. Entonces, ¿cómo poder nosotros el salir de nuestra rutina de trabajo que iniciamos a las 7, a las 8 y tener una hora para nuestra salud? Porque nuestra salud también es primordial. Entonces, de ahí depende el éxito de nuestro trabajo, el yo sentirme bien, el mejorar también nuestra autoestima. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para poder como mejorar también nuestra salud y que nuestro estrés también vaya como fluyendo? Muy bien.
Usted decía algo bien importante, ¿verdad? Nosotros no podemos irnos un mes de vacaciones y regresar. De hecho, un signo del burnout es cuando usted, por ejemplo, ya no le alcanza el fin de semana para sentirse descansado. Porque el trabajo docente implica que el fin de semana usted vuelva a trabajar para hacer material para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, sábado y domingo es para hacer material de nuevo. Y los que trabajamos hasta sábado como que no queda. Entonces implica desvelarse. Mire, cuanto más nos esforzamos nosotros desgastando nuestro cuerpo, menos resultados tenemos. Yo les he dicho esto a los estudiantes, pero también aplica para los profesores. Y es que es organizar nuestra rutina. ¿Qué significa organizar nuestra rutina? Que nosotros por lo menos durmamos 6 horas al día, que eso es lo que debería de dormir una persona adulta. Si fuéramos niños necesitáramos 8 horas. Pero cuando somos personas adultas, a veces empezamos a trabajar de noche. Pues trabajamos mañana y tarde, obviamente tenemos que trabajar de noche, pero no hasta altas horas de la noche, ¿verdad? El consumo o digamos la muerte de las neuronas por desvelo es equivalente a las de un alcohólico, ¿verdad? O sea, nosotros es como si tuviéramos un virus, estaríamos matándonos. Así como dice el término, consumiéndonos por dentro, si no dormimos lo suficiente. Entonces, es más prudente acostarse temprano y levantarse más temprano que desvelarse, ¿verdad? Esto va a ayudar un poco si usted se acuesta, por ejemplo, 9 de la noche. Cuando uno dice 9 de la noche, la gente dice, ¡ay, no, pues tan temprano! ¿Por qué? Porque fíjese que realmente, voy a hablar de otro tema aquí, que es el ciclo del sueño y la higiene del sueño, es que el ritmo circadiano, que es ese reloj biológico que nosotros teníamos, está diseñado para 12 horas de vigilia, o sea, 12 horas de estar despierto y 12 horas de sueño. Pero la invención de la energía eléctrica hizo que esas horas disminuyeran. ¿Por qué? Porque cuando la claridad se prolonga, las personas piensan que pueden seguir siendo activas y siguen trabajando. Pero es un error. Deberíamos de dormir bien para poder rendir mejor. Su estado de ánimo cambia, por ejemplo, cuando usted ha dormido que cuando está desvelado. Y la organización de nuestras rutinas, me refiero a que a veces, ¿verdad? Sí es culpa nuestra, por ejemplo, el saturarnos de trabajo cuando podemos simplificar esta función organizando bien nuestro horario. Nuestro horario debe contemplar incluso tiempo, si usted quiere ver una serie, tiempo para ver una serie. Tiempo para comer en la mesa. La mayor parte de los docentes van comiendo en la mano porque siguen trabajando. Y algunos podemos ver en su computadora que ahí tiene el desayuno mientras está dando clase porque el tiempo no le alcanza. Pero es que a veces no organizamos bien. Eso es una. Otra situación es hacer ejercicio. La buena alimentación. La buena alimentación no se refiere a que usted coma comida gourmet, sino que usted coma los nutrientes que se consideran necesarios. Una buena ingesta, por ejemplo, de vegetales, de cereales amarillos, por ejemplo, y vegetales verdes, le va a dar a usted esa energía que necesita y esa mejor concentración para poder rendir de mejor manera. Pero no es solo trabajo del que se siente quemado, esto también tiene que ser trabajo de las instituciones. Y es que me van a perdonar, ¿verdad? Los que me escuchan, si son directores de instituciones, pero como la virtualidad ha llegado al director de la institución, no le importa que el empleado tenga vida propia. Se terminó el trabajo, ok, se terminó la jornada de trabajo, ahora vamos a poner jornada para reuniones fuera del trabajo, para que se rinda mejor. Entonces el trabajo terminó a las 6 de la tarde, a las 7 tenemos una reunión. Ese es el tiempo del empleado. Y el empleado también tiene vida propia, también duerme, también come y también tiene familia con la que necesita interactuar. Entonces se necesitan medidas de parte de las instituciones para respetar el tiempo del empleado. Resulta muy bueno para algunas personas también, que le digo, premiar con pago de horas extras, y las personas, como tenemos necesidad económica, a veces las trabajamos porque se pagan. Pero no debería ser así. Si yo quiero que un empleado rinda bien, no lo debo estresar, no lo debo de agotar físicamente para que esto pueda rendir. Entonces es bipartita la función. Para sentirnos nosotros bien también debemos hacernos nuestros chequeos médicos.
Por ejemplo, yo digo a veces, es que me siento falto de energía. Pero ¿cuántas veces en la vida yo me he checado, por ejemplo, la vitamina D? A veces no lo hago. Sí, pero es que yo no tengo la plata suficiente. Bueno, pues entonces vaya a una institución pública, sáquese una consulta donde el médico a usted le explique cómo se siente y pueda ayudarle en este aspecto. Pero nosotros, los latinos, somos muy descuidados. No llevamos una medicina preventiva, sino una medicina curativa. Vamos hasta que estamos enfermos. No tomamos las medidas pertinentes también. La sana convivencia con la familia. Usted váyase del trabajo, por favor, y deje el trabajo ahí. Por eso era muy bonito cuando trabajábamos presencial, porque las tareas se podían corregir ahí mismo, ¿verdad? Y todo esto. Y en línea, pues el tiempo no alcanza, porque ese tiempo también implica dinero para las personas y nos la tienen que mandar, ¿verdad? Y tengo mi bandeja llena de correos, de pruebas que no he podido calificar. Porque yo tengo que generar esas evidencias en la plataforma. Además de eso, tengo que rendir informes sobre el trabajo dado, por las capturas de las fotografías de los estudiantes. Tengo que hacer tantísimas cosas que no dependen solo de mí, sino que las personas que están a cargo de las instituciones también deben de ver que trabajan con seres humanos y que no somos máquinas, que nos cansamos, que como vimos en el video, la pila se agota, se va agotando, y para volverla a llenar necesitamos descansar. Necesitamos tener ambientes laborales sanos, donde no generemos nosotros antipatía, rencor contra la persona que nos dirige, porque nos satura de trabajo y encima de eso no hay ningún estímulo, ¿verdad? Para las personas, ni siquiera una felicitación, ni siquiera un agradecimiento. Nadar, por ejemplo, es uno de los ejercicios que ayuda a restaurar no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. Pudiéramos hacerlo, ¿verdad? La hidroterapia es buenísima y si usted nada más horas va a fortalecer sus pulmones, va a hacer otro tipo de bienestar para su cuerpo que le va a permitir rendir mejor. Serían así unas pinceladas porque el tiempo que tenemos en televisión no es mucho, pero algo podemos hacer. Yo pienso que con organizarnos y con que las autoridades tomen en cuenta que somos seres humanos y que también tenemos derecho a nuestro tiempo propio, también es importante. Gracias, gracias maestra. Y también cómo identificar, usted ya nos decía diferentes factores, problemáticas, pero a mí me parece interesante, no sé si en otros países, porque o acá en Latinoamericana o específicamente en Guatemala, hay estudios donde realmente verifican, ¿verdad? O hay resultados en el cual hay muchos de los maestros o docentes que padecen de estos síntomas. Pues se padece en todo el mundo, pero como que no todo el mundo se preocupa sobre el trabajo que hacen los maestros y hacen investigaciones. La pandemia vino a ser una chispa para ver, ¿verdad?, ese detonante. Y entonces hay estudios, por ejemplo, yo tengo aquí sobre la mesa ¿verdad?, que es de una universidad de Venezuela, hay otra universidad de Guayaquil y una universidad, la UCA en Chile, hizo una investigación en la que participé yo porque todos los internautas que se dedicaban a la docencia podían participar y los resultados de eso fueron alarmantes porque dice que el 73% de los docentes padecemos de burnout. ¿Y qué se está haciendo? Nada. En Europa, ¿verdad? Eso sí, hay estudios desde hace mucho tiempo. En Europa se decía que antes de la pandemia había como un 23% de burnout en las escuelas por parte de los maestros, pero hay que ver que las jornadas de trabajo de Europa son muy diferentes a las nuestras. Y esas jornadas, por ejemplo, son agotadoras para nosotros y para los estudiantes. Por ejemplo, usted que ha estudiado en fin de semana, ¿verdad?, que ha tenido el privilegio de ser su docente, ¿usted a qué hora llegaba a la universidad? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, ¿y a qué hora se iba? 5:30. Y solo tenía una hora de receso. Entonces esa jornada, si usted se pone a pensar, ¿verdad?, no solo usted la sufrió, sino también el que le dio clases, y más el que le dio clases, que es el que, digamos, se desgarganta hablando, elaborando materiales para que usted desarrolle, y entonces eso, pues, desgasta. Y allá, pues, en Europa se ha tomado en cuenta eso y se han disminuido las jornadas de trabajo, ¿verdad?, los días de la semana, el trabajo en línea, por ejemplo, hecho de otra manera, pero acá nosotros esto nos agarró así de golpe. Y no
no nos dimos cuenta. El año pasado con los estudiantes de primer año de medicina hicimos una investigación sobre burnout en profesores de pedagogía, pero los resultados que obtuvimos no fueron satisfactorios. Y no fueron satisfactorios no por el resultado, sino porque no participaron todos los docentes. O sea, tuvimos una respuesta de 13 docentes cuando realmente somos casi 50, ¿verdad? Entonces, esos no podían ser resultados significativos que pudiéramos lanzar al aire, pero si hay un intento y hay como una pizca de conocimiento que esto nos da, ¿verdad? Que no estamos bien en este aspecto. Vamos a tratar de repetir con otras carreras esta prueba este año para ver cómo está el burnout en los profesores de CUNORI, ¿verdad? Y ver hasta qué punto esto nos está consumiendo para que tanto las autoridades del centro como nosotros empecemos a tomar medidas. Nosotros queremos productos, queremos resultados, pero usted ve que, por ejemplo, si yo tengo una máquina de hacer calcetas y las calcetas de repente empiezan a salir agujereadas o anchas o más estrechas, si no dan la misma medida, yo debo revisar la máquina. ¿Qué está haciendo esa máquina? Que la calceta no sale bien. Entonces, si los resultados que nosotros queremos de los estudiantes no están bien, tenemos que ver los profesores. Y no necesariamente la preparación académica, sino cómo este profesor se siente. Y eso es lo que en la mayoría de los casos no se toma en cuenta, ¿verdad? Continuando, maestra, ¿usted nos podría mencionar algunas fases que podamos encontrar en este síntoma de burnout que podemos tener como seres humanos o también como docentes? Es importante eso para saber uno en qué fase se ubica. Cuando somos trabajadores nuevos, cuando tenemos nuestro primer empleo, nosotros lo damos todo. Nosotros, yo me sorprendo cuando la gente dice es que el trabajo del maestro es 24/7. Perfecto, debe ser 24/7. Pero póngase a pensar cuánto tiempo va a aguantar con 24/7, ¿verdad? Cuando usted inicia, a lo mejor es soltero, pero ya cuando tiene hijos también necesitan tiempo para estar en familia. Pero, ¿a qué me refiero eso? Que hay una fase de entusiasmo, como yo le decía hace un poquito de luna de miel, cuando uno se casa con el trabajo y uno empieza a dar todo. Y todo significa, ¿verdad?, estar ahí, a veces no ir a su casa, ¿verdad?, porque está haciendo muchas cosas importantes para el trabajo, pero esa fase avanza y llega al agotamiento, y ahí uno se va dando cuenta, ¿verdad?, que no está rindiendo como debiera, su trabajo lo hace muy bien, pero llega al despertar, y al despertar usted dice, bueno, ¿y a dónde llegué yo con todo esto realmente? Estoy dándolo todo, pero a mí sí ni siquiera una palmadita en la espalda me han dado y me han dicho, mire qué bien lo hace, ¿verdad? Qué bueno que usted entra a las 7 de la mañana y la jornada termina a las 5 y usted a las 7 y todavía está aquí en la universidad. Rara vez va a suceder eso, aunque usted no trabaja por eso. Pero el colaborador, dice, este es un estudio de Guayaquil, es el colaborador en esta fase piensa que el trabajo va a satisfacer todas las necesidades que tenga, solucionará todos los problemas. Es como la mayor ilusión y lo único en lo que piensa, y está enamorado del trabajo, le apasiona. Hasta que, como en cualquier romance, usted ve, por ejemplo, que cuando uno está en un noviazgo todo es bonito, ¿verdad? Pero luego se casa. Y esta persona, cuando tenían un romance, se abrazaban, se besaban, conversaban, pero se iba a dormir a su casa y usted se iba a la suya, no tenían nada que hacer. Pero ahora comparten todo este tiempo, ¿verdad? Y ya cuando ya estamos casados con el trabajo, a veces llega esa fase de estancamiento. Como en la vida cotidiana, la luna de miel no dura para toda la vida y entonces empezamos a sentir el desgaste físico por el trabajo y el desgaste emocional. Y ahí empezamos a ver otras características, ¿verdad? Que eso no satisface todas nuestras necesidades. Gracias, maestra. Y me parece interesante y me nace esa curiosidad. Bueno, yo me he interesado mucho en el tema y quisiera como saber en qué fase me encuentro. ¿Puedo recurrir a algún lugar? O cómo, así como a veces evaluamos nuestros temperamentos, ¿verdad? Que hay un test donde podemos autoevaluarnos y decir, bueno, yo soy melancólico, yo soy esto, y ver en qué fase, ¿verdad?, nos encontramos y decir, bueno, momento, necesito tiempo, necesito reorganizarme para continuar con la vida, porque realmente a veces estamos quemados ya. Ahí donde estamos ahorita no es el mayor problema. Hay una fase de tueste, se llama, ¿verdad? Donde llegamos a tostarnos. Y ahí, ¿qué es lo que pasa en esa fase? En esa fase ya reconocemos la frustración.
¿verdad? Entonces ahí puede ver usted que todo lo que hace no rinde frutos. Y entonces usted empieza a preguntar, ¿soy yo el problema? ¿Yo no trabajo bien? ¿O estos patojos no quieren nada? Porque como docentes nos preguntamos eso, ¿verdad? O sea, el entusiasmo ya cambia por una pérdida de energía. Y ya usted pasaba parada todo el periodo, pero ya después ya se sienta porque ya se cansó. Ahí puede evidenciar usted que ya está en una fase de tostamiento, ¿verdad? Y si ya estoy tostada, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué viene después de tostado, por ejemplo? Quemado, ¿verdad? Entonces, después de esa fase de frustración, nosotros ya empezamos a evidenciar que un poquito más y yo ya no quiero nada. Y va a llegar el día que yo digo, pues ya no, ¿verdad? Yo me maté, ya esto es suficiente. Necesito cambiar de trabajo. El problema, ¿sabe cuál es? Los años que usted lleva. Aquí en Guatemala, con 50 años usted no consigue trabajo en cualquier lado, ¿verdad? Y entonces viene y entra en una fase de indefensión. Ay, yo sé, me tengo que quedar aquí porque ya no. Y ya sus frutos no son buenos. Ya si yo llego y me duermo en una clase, porque pasa, lo he visto, significa que yo, además de agotar, ya estoy aburrida de este trabajo. Y entonces, usted me decía algo bien importante, ¿a dónde debo acudir? Pues si el agotamiento, usted observa que es mayormente físico, usted debe ir al médico, porque su salud es importante. En primera instancia, ¿verdad? Yo debería acudir a mi jefe y decirle, mira, pues esta rutina que llevamos, necesitamos también, se habla, por ejemplo, de la pedagogía del ocio, y necesitamos distraernos. ¿Y cómo nos distraemos dejando de trabajar? No necesariamente, pero tenemos que tener espacios para nosotros. Yo debo cuidarme a mí mismo, el autocuidado es importante, hacer ejercicio, dormir, comer, distraerme. Aquí no estamos muy acostumbrados, pero hacer meditación es buenísimo, hacer yoga es buenísimo, ¿verdad? Eso va a ayudar a mi salud. Pero si hay algunas cosas que a mí me incomodan de mi trabajo, y esas cosas ya repercuten en ansiedad, en depresión y en otras patologías, yo debo de ir al psicólogo. Y esto no es una publicidad, ¿verdad? Porque no soy solo yo psicóloga en este mundo. Hay miles de personas con las que pueden asistir. Pero yo debo de llegar ahí para poder mejorar este tipo de situaciones. Lo ideal es que yo no tuviera que ir al médico ni al psicólogo por cuestiones de mi trabajo. Mi trabajo debería de ser para mí no solo el medio de vida, lo que a mí me satisface mis necesidades, sino también debe ser como el motor que me impulsa. Y para eso necesitamos trabajar bien, ¿verdad? Las dos personas, la institución y yo. Cómo poder invitar a todas las personas que hoy nos están viendo o nos están escuchando para que podamos hacer un alto en nuestra vida y hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Nosotros mismos, hacer esa meditación que usted mencionaba es muy bueno. Tomarnos quizás unos 10 minutos en la noche o cualquier horario para poder evaluar y luego continuar con nuestra vida. Yo pienso que debemos educarnos, ¿verdad? Debemos de pensar que no todo en la vida es trabajo, que el trabajo bien hecho requiere también otro tipo de esfuerzos como el cuidado de la salud. Pero también hay en la red, usted puede encontrar muchos tests sobre burnout, donde puede usted autoevaluarse, ¿verdad? Y ver cómo está para empezar a darse esos espacios, ¿verdad? Para empezar a hacer esos cambios en su vida. Además, un chequeo al año nos vendría muy bien, un chequeo, estamos hablando físico, ¿verdad? Nos vendría bien, ¿verdad? Porque si la máquina está en buenas condiciones, pues nosotros podemos dar mejores resultados. Informarnos sobre el tema. Hay mucho material actualmente, ¿verdad? Desde que el teletrabajo se inició, ¿verdad? Hay mucha información a la cual nosotros podemos acceder para ver si nosotros estamos llegando a este punto y poder, como decía usted, poner un alto y corregir nuestra conducta, ¿verdad? Organicémonos mejor, ¿verdad? Pero sobre todo, seamos felices. Si nosotros no somos felices, todo lo que nosotros realicemos no va a ser hecho de la mejor manera. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. No sé, maestra, si usted quisiera dar unas palabras de despedida y sobre todo de motivación, tanto para los docentes. Se me ocurre algo, tal vez no sean muy motivadoras, pero sí reflexivas, ¿verdad? Todos, la sociedad entera, padres de familia, docentes, las personas que se dedican a la supervisión y a la administración de la educación están preocupados en el estudiante. La pregunta es, ¿quién se preocupa del docente?
si no hay nadie que se preocupe, el docente se tendrá que preocupar por sí mismo. Entonces, seamos personas felices, creo que ese sería el mensaje, ¿verdad? Seamos personas felices, hagamos lo más que nos apasiona, porque eso también es algo del centro, ¿verdad? Hacer lo que nos apasiona y sobre todo, ser feliz. Muchas gracias. La carrera de Pedagogía en el Centro Universitario de Oriente está constituida en dos partes. Una, el profesorado en enseñanza media y técnico en administración educativa y la licenciatura en administración educativa. Obviamente esta carrera la tenemos en modalidad fin de semana en un horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. La carrera de Pedagogía, su objetivo principal es la formación de nuevos profesores y profesoras en el nivel medio de Guatemala. Esperamos muy pronto tenerles por aquí en el centro universitario y seguir creciendo, especialmente dentro de esa formación de profesores. Lo que más me gusta de la carrera es que es totalmente humanista y se preocupa por sus estudiantes. Nos convierte en los actores principales de nuestro propio aprendizaje, nos incentiva a buscar y generar pensamientos críticos y nos motiva a interesarnos genuinamente por los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la educación y generar un impacto social. También me gusta que dentro de su metodología implementa gran variedad de actividades sociales, recreativas, humanitarias y conmemorativas, en el que se recuerda hechos históricos que son de gran importancia para nosotros los estudiantes, porque genera conocimientos que nos da a valorar y analizar la educación. Como egresado de la carrera de Pedagogía, me proyecto como un actor participativo dentro del sistema educativo nacional para poder promover a través de la administración educativa nuevas herramientas, técnicas y metodologías para mejorar los procesos de educación, aplicando la investigación, innovación y planificación para actuar con transparencia en los procesos de educación y poder llegar sobre todo a esas comunidades desfavorecidas en donde hay estudiantes y personas que necesitan ser formadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Cunori Comunica, martes 14 de junio, producido directamente por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde conocimos el quehacer de la academia en el oriente de Guatemala. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Se despide Mayra Sosa, con permiso.